Bueno, entonces me estaban preguntando qué era la recta que pasaba por 2 puntos y qué pasaba con la que pasaba en 1, etc. Entonces estoy pensando en la demostración de la ecuación de la recta. Entonces la tangente de alfa, adentro de este triángulo P sub 2, T, T, entonces las componentes de T son estas, entonces va a ser la diferencia de ordenadas, acá va a ser I2 menos I. Todo eso es la longitud, I2 menos I. ¿Y cuál es la diferencia de abscisas? X2 menos la de este es X. Bueno, ¿para qué quiero eso? Y bueno, porque la inclinación de la recta es lo que me da la tangente de alfa. Estoy hablando de rectas que no son paralelas a los ejes. Entonces, si eso pasa, la tangente de alfa es lo mismo que la tangente de alfa. Si la tangente de alfa es igual a la tangente de alfa, me queda que I2 menos I sobre X2 menos X, para que salgan bien las cuentas, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar arriba y abajo por menos 1. Entonces voy a escribir I menos I2 dividido X menos X2, para que les quede como en el apunte. Da lo mismo. Multiplico por menos 1 el numerador, entonces cambio las cosas arriba y cambio las cosas abajo. Multiplico arriba y abajo por menos 1. Arriba por menos 1 me da vuelta la resta, abajo por menos 1 me da vuelta la resta, y entonces la tangente de alfa es igual a la tangente de alfa, me permite escribir que I menos I2 sobre X menos X2 es igual a lo que tenemos allá, I2 menos I1 sobre X2 menos X1. ¿Está bien? Ahora, la tangente de alfa es lo que nosotros llamamos M. Podemos llamarla M. Entonces, fíjate que te queda que I2 menos I2 sobre X menos X2 va a ser igual a M. No sé si el chico que me preguntó me está siguiendo. Sí, sí. Bueno, entonces fíjate que de acá vamos a pasar esto al otro miembro. I menos I2 es igual a M por X menos X2. Es decir, que así puedo pensar en una recta, perdón, en la expresión de una recta conocido un punto y la pendiente. Ahora, si esta es la expresión de una recta conocido un punto, ¿quién es el punto fijo? Sería el punto X2 y 2. Y la pendiente M. Esta, si la dejo acá, se conoce con el nombre de ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Si ahora de la cuenta de acá, queda I es igual a M por X menos X2 más I2. Hago la cuenta, vengo para arriba porque abajo no voy a ver, y entonces me queda I es igual a MX menos MX2 más I2. Todo esto es un número, porque la tangente de alfa es un número. ¿Qué ocurre? La tangente de alfa es un número. X2 es un número, la abscisa del punto, Y2 también. Entonces me ha quedado I igual MX más B. Entonces, a partir de la definición de que la recta que pasa por puntos tiene lo que tiene de igual es la inclinación,
y pensando en semejanza de triángulos, yo puedo fabricar la ecuación de la recta. Primero empiezo pensando, bueno, si acá tengo la tangente de alfa y en el triángulo chico me queda expresada, en el triángulo chico me queda expresada de esta manera. En el triángulo grande me queda expresada de esta manera, pero como estos dos triángulos son semejantes, los lados homólogos son proporcionales por un lado, pero también la tangente de alfa en el triángulo chico es igual a la tangente de alfa en el triángulo grande, por ser los ángulos semejantes, los triángulos semejantes, este ángulo es igual a este. Entonces, la tangente de alfa en el triángulo chico es lo mismo que la tangente de alfa en el triángulo grande. Esa igualdad es la que escribí acá. Entonces, esa igualdad se puede interpretar que todos aquellos pares x y que satisfagan esta condición son los que están en la recta que pasa por P sub 1 y por P sub 2. Ahora, cuando llamo m a esto porque es un número, lo puedo llamar n, fíjate que es y2 menos y1 es un número. X2 menos x1 es un número. O sea que división de dos números reales me da un número. ¿Está bien? Esto lo llamo m. Acá puse el tangente de m, lo voy a llamar m, que es este número, m. Entonces, reemplazo esto por m. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, me queda esta expresión que despejando y menos i2, me queda así, y esto se acostumbra a llamar la ecuación de la recta que pasa por un punto, porque acá fíjate que el m es un numerito y acá aparecen las coordenadas de x2 y 2. Esto se puede pensar de una forma como la recta que pasa por un punto. Y es con pendiente dada. Haciendo un poco más de cuentas, el i2 lo tirás al otro lado, seguís haciendo cuentas y llegás a esto. Pero esto, como son números, lo sumo y eso lo llamo b y me queda igual a mx más b. Ese es el desarrollo. La forma explícita es esta. A esto es lo que se llama forma explícita. Esta es la expresión de la recta que pasa por dos puntos. Esta es la expresión de la recta que pasa por un punto dependiente conocido. ¿Por qué tu duda? Y porque no veía explícitamente que el discrito que diga que pase por un punto, solo encontraba que diga que pase por dos. Así que Está bien. Estaba escondidita por ahí, ¿no? Sí. Bien. Sí. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué alguna otra duda? Pero, repito, esta es la explícita, ¿eh? Esta es la explícita, esta es la que pasa por dos puntos, esta es la que pasa por un punto. Cuando uno la deja así. Son todas equivalentes. Fíjate que de una a otra fuimos yendo. O sea, que se puede pensar en cualquiera de ellas. Eso para las que no son paralelas al eje Y, ¿no? Porque el problema que tenemos con las paralelas al eje Y es que x2 menos x1 vale 0. Entonces, no tenemos tangente. Es decir, la tangente de 90 no existe. Entonces no podemos hablar de esas expresiones. Bien. ¿Qué otra duda tienen así anterior o sigo adelante? Podemos seguir. ¿O alguna otra duda previa? ¿O puedo seguir con complemento de conjuntos? Puede continuar por mí. Bueno, dale. Bueno, entonces, ahora ya vimos unión, diferencia, y ahora vamos a ver algo que ya vimos en el ingreso, pero vamos a repetir. Se dan cuenta que muchas cosas que estamos dando ya se supone que las vieron en mate de cero, ¿no? Y muchas también en el colegio secundario. Lo novedoso es que acá hacemos un poco más de demostraciones que
en las otras instancias. Entonces, vamos a pensar que tenemos un conjunto U y adentro tenemos un conjunto A. Es decir, ¿qué quiere decir eso adentro? Y bueno, formalmente es que A está contenido en U. Entonces, cuando uno piensa en lo que está dentro de un conjunto, automáticamente me queda lo que está afuera de ese conjunto, ¿no? Es decir, si hubiéramos muchas personas, estuviéramos en la facultad, obviamente, ¿no? Y yo pensara, bueno, todos los alumnos que están en el aula están sentados en sus bancos, todos los alumnos están en el aula. Ese es un conjunto. Pero automáticamente me queda definido todos los alumnos que están afuera del aula. Entonces, en un determinado horario, tengo todos los alumnos que están en la facultad, hay algunos que están en el aula y hay otros que estarían fuera del aula. En ese mismo horario, entonces yo podría pensar, ¿cuáles son los que están afuera del aula? Los que están afuera del aula son algunos y que también los puedo caracterizar justamente con esas palabritas. Son los que están afuera del aula. Y la unión de los que están adentro del aula con los que están afuera del aula son los alumnos que en ese determinado momento están en la facultad. Bueno, eso no es otra cosa que pensar en conjuntos sería esto. Los que están afuera del aula, mi aula sería los que están afuera, serían estos que están acá. Y el total de A con los que están afuera va a darme todo U. Bueno, ahora, ¿cómo se lo llama a ese conjunto que yo indiqué con otro color negro, no sé cómo lo ven, si lo ven como verde o no? Es lo que se llama el complemento de A respecto de U. ¿Y qué es el complemento de A respecto de U? Son los X, tal que X están en U, pero no están en A. Algunos me dirán, bueno, de algunas me dirá, ¿por qué no pusiste U menos A? Sí, es cierto, eso es U menos A. Pero lo que pasa es que para que quede definido el complemento es condición necesaria que el A esté adentro de U. En cambio, para hacer A menos B, no necesito esa restricción. Nosotros podemos hacer A menos B para cualquier par de conjuntos. En cambio, para hablar de complemento, necesitamos que el A esté contenido en U. Entonces, ahí sí hablamos del complemento de A respecto de U. ¿Qué es lo importante aquí? Todo. Es decir, ¿qué quiere decir todo? El A y el U son fundamentales para entender qué significa el complemento de A respecto de U. Vamos a hacer un ejemplito para que nos quede claro. Supongamos que tengo el U, el conjunto 3A, B, C. Y tengo A, el conjunto 1, el conjunto 3, B, C. ¿Está bien? Entonces, mi conjunto U lo voy a marcar con un rectángulo. Va a ser el punto 3, el punto A, el punto B, el punto C. Eso es U. ¿Y quién es A? Y A es este conjunto. Entonces, el complemento de A respecto de este U es todo lo que me queda afuera del conjunto A. ¿Y qué me queda afuera del conjunto A? ¿Qué me queda afuera? ¿Qué queda afuera del conjunto A? Si A es 3, B, C y U es 3, A, B, C. ¿Qué queda afuera? El A solito, ¿no es cierto? El A solito es el complemento. Muy bien. Supongamos que tenemos un conjunto B
está formado por A y 3. Un conjunto B ahora está formado por A y 3. Lo marco así para diferenciar. Entonces les pregunto a ustedes qué es el complemento de B respecto de U. Y son los que están en U pero no están en B. Los que están en U pero no están en B. ¿Quiénes están en U y no están en B? 6B. 6B. C y B. Muy bien. Entonces así tenemos calculado fácilmente dos complementos de un conjunto, qué sé yo. Bueno, ahora quédense con eso en la cabeza y yo ahora a este lo voy a llamar U1. Entonces acabo de escribir que el complemento de A respecto de U1 y el complemento de B respecto de U1 nos dieron esas cosas. Las voy a escribir acá. Pero ahora, yo en lugar de mirar estos dos conjuntos, que son evidentemente subconjuntos de U1, los voy a mirar adentro de otro conjunto. Los voy a mirar a A y a B adentro de otro, que voy a llamar U2, y que sea 1, 2, 3, A, B, C. Entonces ahora tenemos U2 es, bueno, a ver, vamos a ponerle, bueno, no quiero que pase esto porque a veces se me confunde. Déjenme ver. 3A, B. El C lo necesito, el B lo necesito, el 3 lo necesito, el A, el 3 lo necesito. Y entonces acá vamos a poner algo. Este contenido es lo que no necesito. Lo necesito todo. Esto lo necesito. Bueno. No importa. Después hago otro ejemplo para lo que quiero. Bueno, entonces tengo el 1, el 2, el 3, A, B, C. Este es mi U2. Y A es 3BC. 3BC. Esto es A. Entonces, vamos a considerar lo que queda fuera de A, pero adentro de U2. ¿Qué es lo que les queda afuera de A, pero adentro de U2? A1 y 2. A1 y 2. Bueno, ya con esto nos alcanza para lo que yo quiero. Que ustedes observen. Fíjense que cuando cambiaron, el conjunto no lo cambiaron. A también, por supuesto, que está dentro de este U2, pero cuando consideran el complemento de A respecto de este nuevo universo, el complemento da distinto. Acá daba el unitario A y acá da el ternario AB, A1, 2. ¿Y qué pasa con el complemento de B? B, ¿quién es? A3, ¿no? B es este conjunto. B es este conjunto. ¿Qué queda en el complemento de B? 1, 2, B y C. 1, 2, B y C. Entonces, si yo cambio de conjunto, si cambio de conjunto de referencia, que se llama universo, si cambio de conjunto de referencia que se llama universo, entonces el complemento cambia. ¿Se acuerdan cuando ustedes trabajaron con conjuntos de verdad
para esquemas proposicionales y consideraban en un esquema proposicional distintos universos y vieron cuándo ese conjunto era vacío, cuándo ese conjunto de verdad era todo el conjunto, para así podían evaluar los esquemas proposicionales cuando los transformaban en proposiciones, cuando ponían un cuantificador. Bueno, y si cambiaban de universo, la proposición cambiaba. Bueno, acá Cambiaba el valor de verdad. cambiaba el valor de verdad. Acá pasa lo mismo. Es decir, si yo cambio de universo, fíjense que esto está fabricado con la conjunción de los esquemas. O sea que es natural que esta conjunción de esquemas cambien si el universo es distinto. Es decir, si uno piensa, un conjunto es el conjunto de verdad de un determinado esquema. Eso se ve claramente cuando el conjunto está definido por comprensión. Yo doy una propiedad que tienen que verificar todos los elementos que están en el conjunto. Bueno, la propiedad que tienen los elementos que están en el complemento es estar en U y no estar en A. Si yo cambio el U, entonces va a haber algunos que no van a seguir estando en ese U cuando lo cambie. Entonces va a haber más elementos o menos elementos. Entonces, la definición de complemento está totalmente determinada por quién es el U. Fíjense que por eso a mí me gusta escribir el complemento de A respecto de U. Entonces, muchas veces la notación que se usa para esto, cuando ya se entiende quién es el universo, se escribe A', o también a veces se escribe A con una C chiquitita complemento. Acá hay que tener muy claro quién es el U. Entonces, A' sería el complemento de A respecto de U. AC sería el complemento de A respecto de U, pero cuando todos tenemos acuerdo en quién es el U. ¿Por qué digo yo que tenemos que tener de acuerdo en quién es el U? Porque si yo cambio de U, como ven en este ejemplo, el complemento cambia. Entonces, el universo es fundamental. El universo es fundamental. Bueno, propiedades del complemento. Propiedades del complemento. Algunas son muy fáciles, ¿no? Vamos a hacer algún ejemplo para darnos cuenta. Vamos a fijar, qué sé yo, U igual a B, C, D. Por ejemplo, tengo A igual a D y vamos a calcular el complemento de A respecto de U. Son los que están en U y no están en A. Bueno, ¿qué me da eso? BC. B y C. Muy bien. Fíjense que es un nuevo conjunto que obviamente por la definición está contenido en U, porque son los que están en U y bueno, después tienen que cumplir otra cosa. Pero obviamente que este conjunto sigue estando adentro de U. Vamos a escribirlo acá. O sea que tiene sentido que yo le vuelva a tomar su complemento. Vamos a tomarle el complemento a ese conjunto. Entonces, esto van a ser los X, tal que están en U, y no están en el complemento de A. Vamos a hacer un dibujito. Teníamos ABC. A era AB. Le tomaron el complemento, les dio BC. Y ahora si le toman el complemento a BC, ¿qué les da? AD. Va a dar AD. ¿Y quién es AD? A. El conjunto A. Bueno, esta propiedad que nos pasó acá de siempre. Es decir, que el complemento del complemento
vuelve a dar A. Eso vale siempre. ¿Qué les parece que da si ahora yo tomo acá el conjunto vacío? Entonces el complemento del vacío son los X que están en U y no están en el vacío. Porque el vacío está dentro de cualquier conjunto. O sea que El complemento del vacío es A, B, C y D. ¿cómo? El complemento del vacío es A, B, C y D. Exacto. ¿Por qué? Porque está en el universo y no está en el vacío, pero el vacío está en todos los conjuntos. A ver, el vacío está contenido en U. Eso está claro. O sea que tiene sentido que yo tome el complemento del vacío, ¿no? Ahora, ¿por qué todo esto me da U? ¿Por qué puede ser que me dé U? ¿Qué pasa con esto? No se puede porque... Ah, me perdí ahora. ¿Cuál es el valor de verdad de X no pertenece al vacío? Digamos, si usted... Esto es cierto. Una contradicción. Bueno, no, no es contradicción. X no pertenece al vacío, dice ahí. Entonces, fíjense que si ustedes tienen... De nuevo, ¿se acuerdan que yo le dije cada vez que aparece el vacío hay que pensar lógicamente? Cuando ustedes tienen P y Q, pueden deducir cualquier cosa, ¿no es cierto? Podrían deducir P o podrían deducir Q. Bueno, supongamos que deducimos P, ¿no? Entonces vamos a tomar un X que pertenezca al complemento del vacío. Entonces, por definición, X pertenece a U y X no pertenece al vacío. De esta conjunción me puedo quedar claramente entonces con X pertenece a U. Es esta regla de demostración. Hasta ahí estaría demostrando que este conjunto está contenido en U. Hasta ahí estaría demostrando que este conjunto está contenido en U. Tomo un elemento en el complemento y veo que está en U. Ahora vamos a ver si podemos ver que U está contenido en el complemento del vacío. Eso falta. Eso falta. Y acá viene la cosa más complicada. Es decir, yo ahora quiero demostrar, para que se convenzan, que U está contenido en el complemento del vacío. Entonces tengo que tomar un elemento en U y ver que está en este conjunto. Entonces, sea X perteneciente a U. ¿Se acuerdan de esta regla de demostración que ya la hemos usado varias veces, pero por las dudas? Que si ustedes tienen P y tienen Q por separado, pueden sacar P y Q. Es decir, si ustedes tienen la afirmación de P y tienen la afirmación de Q, pueden afirmar P y Q. Entonces, yo voy a tomar como P, X pertenece a U. Y voy a tomar como Q, X no pertenece al vacío. Tomo X pertenece a U y X no pertenece al vacío. Esto lo puedo tomar porque tengo derecho a tomar X no pertenece al vacío. ¿Qué pasa con el vacío? ¿Qué particularidad tiene el conjunto vacío? Que no contiene otros elementos. No tiene elementos. No tiene elementos. ¿Mm?
Entonces, si yo digo que X no pertenece al vacío, ¿está bien o está mal? Está bien, está bien. Está bien. Porque lo que está mal, de alguna forma, sería decir X pertenece al vacío, ¿no? Porque el vacío no tiene nada. En cambio, si yo digo X no pertenece al vacío, es correcto. ¿No? Entonces, yo voy a tomar como P, X pertenece a U, y le voy a agregar X no pertenece al vacío. Eso está bien, porque hay una regla de demostración que dice que si tenés P y tenés Q, tenés P y Q. Esa regla de demostración voy a usar. Entonces, nosotros salimos de X pertenece a U y le voy a agregar, por esa regla, por aquella regla, le voy a agregar X pertenece a U y X no pertenece a vacío. Podría haber agregado otra cosa acá. Podría haber agregado estudiantes ganó. ¿Está bien? Que también es cierto. Pero no, le agregué X no pertenece al vacío. ¿Para qué le agregué esto? ¿Quién me cuenta? ¿A dónde quiero llegar, chicos? Sí, es verdadero eso. ¿A qué quiero llegar? A que X está en el complemento. Y para estar en el complemento hay que llegar a que está en U y no está en el vacío. Entonces le agregué al X que tenía en U, le agregué algo que sabemos es X no pertenece al vacío. Lo puedo agregar, me lo permite aquella ley de demostración. Entonces, a esto que está acá, le agregué algo que me conviene. ¿Qué me conviene? Y porque para estar en el complemento tiene que estar en U y no estar en el vacío. Entonces, justamente le agregué que no estaba en el vacío, a X pertenece a U. Entonces, por la definición de complemento, me queda que X pertenece al complemento del vacío respecto de U. Es rebuscada la demostración de alguna forma, pero hay que pensar que esto es una buena manera de razonar. Lo hemos usado el otro día ya, para otro caso, que sabe más sencillo, pero esta es una buena manera de razonar. Entonces, tenemos que el complemento del vacío es U. Bueno, ahora quiero que justifiquemos que el complemento del complemento vuelve a darme A. A ver, ¿por qué les parece a ustedes que el complemento del complemento va a dar A? Bien, entonces vamos a demostrar que el complemento de un conjunto vuelve a ser el mismo conjunto. ¿Está bien? Entonces, vamos a escribir qué es esto. Vamos a usar la definición para escribir qué cosa es. Son los X que están en U y no están en el complemento. En el gráfico todos me dijeron es A, pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa. ¿Qué quiere decir que no pertenezca al complemento? Que X, vamos a mirar, que X pertenezca al complemento es equivalente, esto es sí, solo sí, o sea que es un sí, solo sí, X pertenece a U y X no pertenece a. Ahora, si yo digo que no pertenece, estoy negando esto. Estoy negando esto. ¿Y qué pasa cuando uno niega una conjunción? ¿Qué pasa cuando uno niega una conjunción? ¿Se acuerdan de De Morgan? Sí, sí. Bueno. No unión. No está en U
o no X no pertenece a A. ¿Está bien? Ahora, no pertenece a ¿No sería al revés? ¿Pertenece a? ¿Pertenece a? Pero un poquito. Acá tengo que saltar a disyunción, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí está. Faltó disyunción. Entonces, acá puse disyunción. ¿Cómo escribo que no esté en U? Que no No, pertenece. no pertenece. Entonces, esto es equivalente a escribir que X no pertenece a U o O pertenece a. negar que no pertenece es que pertenece, ¿no es cierto? Bueno, y ahora acá viene algo importante que pensemos. Nuestro elemento, fíjense lo que tenemos, ¿eh? Lo único que yo estuve analizando que era que no pertenezca acá. ¿Está bien? Entonces ya sabemos qué significa no pertenecer al complemento. Entonces vamos a mirar. Tenemos un X que está en el complemento del complemento. Quiere decir que está en U y no pertenece al complemento. Es decir, que X pertenece a U y no pertenecer al complemento lo escribimos acá. X no pertenece a U o X pertenece a. ¿De acuerdo? Cambié no pertenecer al complemento por lo que analizamos recién. No pertenecer al complemento es no pertenecer a U o pertenecer a. Bueno, ahora se acuerdan que dijimos varias veces y hoy lo repetimos, que la conjunción se distribuye en la disyunción. Entonces, esto es sí, solo sí. Sí, solo sí. X pertenece a U y X no pertenece a U. O X pertenece a U y X pertenece a. Esto es falso, ¿está bien? Porque es una contradicción. Está en U y no está en U. Por lo tanto, esto es falso. Entonces, regla de deducción. La siguiente regla de deducción. Si ustedes tienen P o Q y tienen no P, se pueden quedar con Q. Silogismo disyuntivo, ¿no? Por ejemplo, digo, qué sé yo, Juan juega al tenis o Juan juega al fútbol. Pero no puedo hacer las dos cosas a la vez porque son a la misma hora. Entonces, Juan no juega al tenis, por lo tanto, Juan juega al fútbol. ¿Está bien? Esta regla de deducción, tengo una disyunción. Sé que una de las dos cosas no se da, entonces se tiene que dar la otra. Entonces, tengo una disyunción de las cuales esto no se puede dar, porque no puede ser que esté y no esté en U, eso no se puede dar, por lo cual me tengo que quedar con el otro disyunto. ¿Y qué es el otro disyunto? Y es X pertenece a U o X pertenece a. Entonces, X pertenece a U y X pertenece a. Pero ustedes no se olviden que A estaba contenido en U. ¿Bien? Entonces, si A está contenido en U, fíjense que esto no es otra cosa que la intersección de A con U. ¿Y qué daba la intersección de A con U si A está contenido en U? Lo tienen a A adentro de U. Y la intersección de A con U, ¿qué da? ¿Se acuerdan eso?
propiedades de la intersección. La intersección B siempre estaba contenida en cualquiera de los intersecandos, ¿no? La intersección siempre está contenida en A, siempre está contenida en B. ¿Está bien? Pero, en el caso que A esté contenida, si A parecida a la de la unión, ¿no? Si A está contenida en B, entonces A intersección B es A. La intersección es más chica que los dos conjuntos. Y si A está contenida en B, la intersección me da el más chico que es A. Esto es importante. Así como fue importante, vieron la que hicimos hoy de la unión, después demuestren solos esta. Creo que está como ejercicio. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos que están simultáneamente en A y en U? Piénsenlo así. ¿Cuáles son los elementos que están simultáneamente en A y en U? U puede tener otras cosas, pero los que están simultáneamente en A y en U son los que están en A. ¿Se ve eso o no? Sí, está claro. ¿Para todos se ve? ¿Sí? Bueno, entonces, X pertenece a. Entonces, X pertenece a. También puedo pensar que por simplificación, si estas dos cosas se dan, me quedo con lo que me importa, y lo que me importa es X pertenece a. Dos maneras distintas de pensar. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Y bueno, hemos demostrado hasta ahora hemos demostrado que el complemento del complemento de A está contenido en A. Porque salimos de un elemento que vivía acá y vimos que estaba acá. Ahora nos falta la vuelta, nos falta ver que A está contenido en este lugar. Nos falta ver eso. Nos falta ver eso. Ahora tenemos esto. Bueno, vamos a volver a escribir qué es el complemento del complemento. Para orientarlo, ¿no? Son los X, que X pertenece a U y no pertenece al complemento. Y se acuerdan que no pertenecer al complemento que hicimos recién era estar en U esto es sí, solo sí está en U o estar en A. A ver si está bien lo que digo. Está, no pertenece, a ver, pertenece es estar en U y no estar en A. Entonces, la negación de esto es la negación de esto y la negación de esto es equivalente a que X no pertenece a U o X pertenece a A. Entonces, ahora estoy buscando ver, esto es lo que tengo demostrado, ahora tengo que tomar una y ver que está, bueno, entonces acá tengo X, no pertenece a U, o X pertenece a U. Bueno, entonces tengo que tomar un X que está en A y lograr ver qué pasa eso. Entonces, si X está en A, si X está en A, entonces X está en U. X está en A y además X está en U. Y
vamos a desarrollar esto como lo desarrollamos hace un ratito. Entonces, esto es X está en U y X no pertenece a U o X pertenece a. Y esto sí, solo sí. Primero es un sí, solo sí, después simplificamos. X pertenece a U y X no pertenece a U. O si no, X pertenece a U y X pertenece a. Entonces, si X está, ya logré esto. ¿Está bien? Y eso, esto es lo que habíamos hecho hace un rato, que lo volví a hacer para que lo vieran. Fíjense que esto lo tengo. Si X está en A, como A está contenido en U, como A está contenido en U, si X pertenece a A, entonces puedo decir que X pertenece a A y X pertenece a U, por definición de contención. Esto lo tenemos. Entonces tengo X en A y tengo X en U. Ahora, ¿qué ocurre? Eso lo podemos disyuntar con cualquier cosa, porque si tengo P o Q, cualquiera sea Q. Entonces, ¿qué voy a poner como Q? Esto. Voy a poner como Q esto. ¿Y qué es mi Q? Bueno, voy a poner como Q, X pertenece a U, y X no pertenece a U. Tengo derecho a poner eso como Q. Porque si uno tiene P, puede decir P. A ver, chicos, muy complejo eso, ¿no? Por eso, pegar cosas a veces cuesta. Es decir, si tengo P, de ahí puedo deducir P o Q. Cualquiera sea Q. Es decir, de P se puede sacar P o Q, cualquiera sea Q. Entonces, ¿qué P tengo? Y tengo P, X pertenece a A y X pertenece a U. Y le agrego como Q, X pertenece a U y X no pertenece a U. Agrego este Q, que sé que es una contradicción, todo lo que quieran, pero lo puedo agregar. Entonces, ¿para qué lo agregué? Y bueno, porque si ahora saco X pertenece a U, X pertenece a U, voy a lograr lo que tengo acá arriba que tengo que llegar. Entonces, como vale la distributiva de la conjunción en la disyunción, voy a poder escribir X pertenece a U y X pertenece a o X no pertenece a U. Es decir, tengo esto, lo saco afuera, entre comillas, y me queda disyuntado X pertenece a o X no pertenece a U, que es lo mismo que tenemos acá, porque la disyunción es conmutativa. Perdón, acá eso no. Acuérdense que esto es que no pertenezca al complemento, ¿eh? Bueno, entonces ya tenemos lo que queríamos. Es difícil, es difícil. Entonces, tiene dos cosas raras. Hay que ver qué significa no pertenecer al complemento, que no pertenecer al complemento se resume en esto, no estar en U o estar en A, no estar en U o estar en A. Si lo miran gráficamente está fácil, ¿no? El complemento, ¿se acuerdan que era lo de afuera del conjunto? Entonces, ¿cuándo no estoy afuera del conjunto?
O bien, no estoy en el total o estoy acá adentro. Eso es lo que dice no estar en el complemento. No estoy en el total, para no estar en el complemento, o estoy adentro. Eso es no estar en el complemento. Ahora, nosotros habíamos tomado un X que estuviera en A. Entonces, trabajamos diciendo que como A estaba contenido en U, si X pertenece a A, yo le puedo agregar X está en A y X está en U. Lo puedo agregar porque, y bueno, porque eso es cierto. Si está en A y también está en U, por contención. Entonces, acá agregamos X está en A, agregamos en A y en U. Ahora, usamos un Q que me conviene. ¿Qué Q me conviene? Bueno, está en U y no está en U. Agrego X está en U y X no está en U. ¿Por qué me lo permite esta regla que tenemos acá? Que si yo tengo algo, le puedo agregar a ese algo, disyuntarlo con cualquier cosa que se me ocurra. Se me ocurre esta, ¿por qué? Porque me conviene. Así de trágica es la cosa. Entonces, tenemos X pertenece a U, X pertenece a U, formando parte de dos conjunciones que se están disyuntando. Por lo tanto, por distributividad de la conjunción, de la disyunción en la conjunción o de la conjunción en la disyunción, puedo sacar X pertenece a U. ¿De qué? De la conjunción de X en A o X en no U. ¿Está bien? O sea que X pertenece a U. En esta disyunción, donde están estos dos, el X pertenece a U haciendo conjunción. Entonces, distributividad de la conjunción en la disyunción, que es la que me conviene en este caso, me queda X pertenece a U y acá simplemente conmuté, acá es lo mismo que tengo ahí arriba. ¿Para qué quise eso? Porque esa era la definición del complemento, para que vieran que tienen lo mismo. Entonces salieron de una X en A y lograron ver que estaba en este conjunto y este conjunto es el complemento del complemento. Bien. Entonces, tenemos esto. Ya teníamos el complemento de U del vacío nos dio U. Ahora, queda para que prueben, y ya saben, pueden jugar con esto, que el complemento de U da vacío. Si toman dos veces complemento al U, les va a dar vacío. Queda esta para pensar, ¿no? Bien. Entonces, estas propiedades del complemento son importantes. Otra propiedad importante del complemento, que se conoce con el nombre de regla de De Morgan, esta también a veces se llama de Morgan o aquella, el complemento del complemento recupera el conjunto. Están para que las verifiquen en la práctica. Y es, ¿qué pasa si hacemos el complemento de la unión y la unión de los complementos, etcétera? Miremos lo siguiente. Supongamos que U es el conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tomar un conjunto chiquito. Supongamos que A es 1, 2. B, 2, 3, 5. Vamos a tomar el complemento de A respecto de este U. Es decir, es lo que está en U, pero no está en A. O sea que eso nos da 3, 4 y 5. Si tomamos el complemento de B en A, perdón, el complemento de B respecto de U,
Es decir, los que están en U y no están en B van a ser el 1 y el 4. Está bien. Vamos a hacer A unión B. A ver, ¿quién me canta que da unión B? Uno, dos, tres y 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 5. 1, 2, 3 y 5. Bueno, vamos a tomar el complemento de la unión. El complemento de la unión. Vamos a escribirlo acá. 4 ¿Eh? ¿Qué es lo que no está acá adentro? 4. 4. ¿Sí? Vamos a calcular A intersección B. ¿Qué es A intersección B? A intersección B. ¿Quiénes están a la vez en A y en B? 2. El número 2. Vamos a calcular el complemento de A intersección B. El complemento de A intersección B. Es decir, a el U le tienen que sacar el número 2. Entonces, ¿qué les da? Si al 1 le sacan el 2, ¿qué les da? 3 y 5. 1, 3, 5. ¿Sí? Muy bien. Ahora, quiero que observen qué pasa para ese ejemplo, Para ese ejemplo, ¿qué pasa si hacen el complemento de A intersección el complemento de B? La intersección de estos dos, ¿qué les da? Profe, ¿puede volver atrás un cachito el complemento de A intersección B? El complemento de A es esto. El complemento de B es esto, y te pido que hagas la intersección de estos dos conjuntos. 4. Está viendo la intersección primero de A y B y después el complemento. No, el complemento de estos dos ahora. ¿Qué les da? ¿Alguien lo dijo? 4. El 4. ¿Y qué es el 4? ¿Lo tienen escrito en el pizarrón ya, el unitario 4? Sí, el complemento de A unión B. Esto es el complemento de A unión B. Ahora quiero que hagan el complemento de A unión el complemento de B. Acá tienen el complemento de A y acá tienen el complemento de B. Quiero que hagan la unión de estos dos conjuntos. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4 y 5. ¿Y lo encuentran al 1, 3, 4, 5 en algún lugar? Sí, es el complemento de la intersección. Muy bien. Es decir, que la intersección de los complementos le dio el complemento de la unión. Y la unión de los complementos le dio el complemento de la intersección. No vale nada más que para estos dos conjuntos que se me ocurrieron acá, sino que vale siempre. Estas son las famosas leyes de De Morgan para el complemento. El complemento
de A unión B es el complemento de A intersección el complemento de B. Y la otra, el complemento de la unión es la intersección de los complementos, y la otra es que el complemento de la intersección es la unión de los complementos. Esta se llama ley de De Morgan para el complemento. ¿Se acuerdan a qué se llamaba ley de De Morgan? De lógica, era esta equivalencia lógica. Esta y esta otra. Usando esta equivalencia lógica, sale esta igualdad. La negación de una disyunción es la conjunción de las negaciones. La negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones. Entonces, cuando uno pretende demostrar esta igualdad, en general, va a tener que usar esta equivalencia. Y cuando quiere demostrar esta igualdad en general, va a tener que usar esta equivalencia. Porque piensen lo que es la intersección. La intersección es la conjunción de los que están en A y los que están en B. ¿Qué es una disyunción? Y son los que están en A o los que están en B. Entonces, esos los vamos a dejar para que ustedes lo intenten hacerlo solos. Si no sale, obviamente lo hacemos la clase que viene. Pero primero vamos a intentar a ver cómo se manejan solos. Hay que negar disyunción, negar conjunción, etc. Entonces van a salir. Pero quiero que practiquen de hacer algo solos, alguna demostración solos. De no salir, obviamente que lo vamos a hacer. Bien. Bueno, vamos a pasar a producto cartesiano. Es decir, vamos a hacer un salto de lugar. Ahora, ustedes, cuando empezamos el curso, empezamos viendo geometría, ¿no? Y empezamos dibujando cosas en el plano. ¿Qué cosas? Bueno, dibujamos rectas, parábolas, circunferencias, dibujamos algunos puntos, calculamos la distancia entre esos puntos, etc. ¿Y qué es lo que hicimos? Hicimos un sistema de ejes coordenados que llamamos ejes coordenados cartesianos, y lo que estaba en el plano, dijimos que el plano era R por R. R2 lo llamamos. ¿Por qué lo llamamos así? Y bueno, porque hicimos una recta R y otra recta R, y los puntos que estaban acá eran puntos P de coordenadas X, Y. Es decir, esto era el eje X, de acuerdo a la definición de Descartes, esto era el eje Y, y entonces a cada punto del plano le hicimos corresponder dos coordenadas, ¿no es cierto? Un valor para X, un valor para Y, qué sé yo. Esto podría ser 1, 1, es decir, este punto A podría ser el 1, 1. Este punto B podría ser menos 1, 3, o menos 2, 3, etcétera, ¿no? Y obviamente que es distinto decir, en este caso, como las dos coordenadas son iguales, da lo mismo, ¿no? Pero sería distinto hablar de un punto C cuyas coordenadas eran 3 menos 2. Estaría en 3 para la X y en 2 para la y en menos 2 para la Y, por acá abajo. ¿Bien? Bueno, todos los pares ordenados de números reales, con esos pares ordenados de números reales fabricamos lo que llamamos R2.
son todos los XY, con X perteneciente a los reales e Y perteneciente a los reales. Entonces, ¿qué hace un matemático? Generaliza algo que sabe o pretende saber. Entonces, lo que vamos a hacer es generalizar el producto cartesiano de números reales, que eso es lo que dije que se llama R2, y ahora vamos a tener A, un conjunto cualquiera, B, otro conjunto. Y vamos a fabricar todos los pares que se puedan formar con un elemento en A y otro elemento en B. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, por ejemplo, que si A es 1, 2, 3 y B es AB, vamos a fabricar todos los pares de primer componente en A y segundo en B. A eso le indico como A por B, A producto B, o A cartesiano B, o A producto cartesiano B, van a ser todos los pares. Que la primera componente del par sea un elemento de A. Y la segunda, una del conjunto B. Entonces voy a fabricar 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. El conjunto de todos esos pares ordenados forman lo que se llama el producto cartesiano A por B. B por A es otro conjunto que tiene primera componente en B, segunda componente en A. Es decir, que va a ser A1, A2, A3, B1, B2 y B3. Estos dos conjuntos son totalmente distintos. Es decir, el producto A por B es distinto de B por A. Es decir, que el producto cartesiano es una nueva operación de conjuntos, que tiene la diferencia sustancial de que sus elementos son pares ordenados, tampoco es conmutativa, eso no nos tiene que sorprender porque ya vimos que la diferencia no es conmutativa, pero acá lo importante es que los elementos de un producto cartesiano son pares ordenados. ¿Qué quiere decir? Que es distinto ser primera componente que ser segunda. Lo mismo que me pasa en el plano. Una cosa es el punto menos 2, 3, y otra cosa distinta es el punto 3 menos 2. Entonces, no me tiene que sorprender que si yo estoy generalizando esta idea, cuando haga A por B y B por A, me dé cosas distintas. ¿Cuál es la generalización? Y bueno, que acá hacíamos productos de reales por reales. Acá puedo hacer producto de dos conjuntos. Fíjense, este es un subconjunto de los números reales, pero estos son letras, ¿no? Entonces, pueden ser productos de letras con otro conjunto de letras, o de números con otro conjunto de números, o de cualquier conjunto que se me ocurra con otro conjunto que se me ocurra, ¿no? Es decir, eso es un producto cartesiano, tomar los elementos de un conjunto y multiplicarlo, entre comillas, por los elementos de otro conjunto. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta un ejemplo como el que viene. Supongamos que A es el conjunto San Martín, el precursor Los Ángeles, ¿eh? San Martín, Sarmiento, B, el conjunto de Merceditas, Dominguito, Juan, Pedro.
vamos a hacer A por B. Entonces va a ser, vamos a SE, para no escribir tanto, a este lo voy a llamar SM, lo voy a simbolizar así, a este lo voy a simbolizar con S, a cada uno de los nombres que aparecen acá, que estos son apellidos, estos son nombres, los vamos a simbolizar con su inicial. Entonces voy a tener San Martín con Merceditas, San Martín con Dominguito, San Martín con Juan, San Martín con Pedro. Después viene Sarmiento con Merceditas, Sarmiento con Dominguito, Sarmiento con Juan, Sarmiento con Pedro. Esos son todos los pares que se pueden fabricar. Comento lo siguiente. Si un conjunto A tiene n, es finito y tiene n elementos, y B tiene m elementos, A por B tiene n por m elementos. Esto les doy como dato de construcción para verificar que no se olvidaron de ninguno, ¿no? Entonces, fíjense que este tiene 2, este tiene 1, 2, 3, 4, 2 por 4, 8 tengo que tener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es cierto que me puedo haber equivocado, pero eso es lo que hay, en número. O sea que es bastante, eso es un control interno que tenemos que tener para saber qué es eso. Ese es el producto. Bueno, entonces acá fabricamos todos los pares que tienen primer componente en A, segunda componente en B. Ahora, hay subconjuntos de un producto cartesiano que se llaman relaciones. Y ahora vamos a ver algunas que le podemos poner nombre y otras que no le vamos a poner nombre. Entonces, una relación entre A y B es R contenida en A por B. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos A por B igual a los pares 1, 2, 1, vamos a poner 1A para 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Esto sería, A por B, sería el producto, eso es el producto de A, del conjunto 1, 2, y B, el conjunto A, B, C. Si tengo A, 1, 2 y B, A, B, C, A por B es esto. Entonces, una relación puede ser pensar en algunos pares. Por ejemplo, 1A, 1C. Por ejemplo, eso es un ejemplo de relación. Y decimos que, si eso pasa, decimos que uno está relacionado con A, que uno está relacionado con C. Otro ejemplo de relación distinta, pero adentro de A por B, podría ser, por ejemplo, pensar 1A, 2B y 2C. Esa es una relación distinta. Otra relación distinta podría ser 1B, 2C.
Son subconjuntos del producto cartesiano. Algunos pares adentro de este A por B. Adentro de ese producto cartesiano que yo voy a poner acá, o que puse acá, mejor dicho, voy a pensar en esta relación. San Martín, Merceditas y Sarmiento, Dominguito. A San Martín le hago corresponder Merceditas y a Sarmiento, Dominguito. ¿Alguien me puede decir qué relación es? Está contenido. ¿Saben quién era Merceditas respecto de San Martín? Sí, la hija de San Martín. La hija de San Martín. ¿Y saben quién es Dominguito respecto de Sarmiento? Sí, el hijo que murió en la guerra de la Triple Alianza. De Sarmiento, ¿no? Entonces, esta relación no podría ser la hija de, o el hijo de, y es el hijo de X, y es el hijo de X. Y es el hijo de X. ¿Y quién pongo como I? A San Martín. Hijo o hija es lo mismo. Perdón. Y No, al revés. es la hija de X y Dominguito es el hijo de Sarmiento. ¿Está bien? O podría poner al revés. ¿Cuál sería al revés? Pensar en el padre de, ¿no? X es el padre de Y. ¿Está bien? X es el padre de Y. X es el padre de Y, me darían los mismos pares ordenados. Entonces, las relaciones, lo que hacen son pensar en subconjuntos de un producto cartesiano, es pensar en subconjuntos de un producto cartesiano, y que generalmente representan o relaciones sociales, como es esto, ser el padre, ser el hijo, ¿está bien? Ser amigo de, ser amante de, ser el novio de, etcétera, etcétera, se pueden expresar como subconjuntos de productos cartesianos, ¿está bien? Ser el perro de, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son relaciones, entre comillas, sociales. O relaciones numéricas, como más o menos son estas. Porque nadie dice que A, B y C no puedan representar números, ¿está bien? También podría haber puesto acá, en lugar de A, B, C, podría haber puesto 5, 7, menos 2, ¿está bien? Entonces, las relaciones que estamos viendo ahora, que nos vamos a enfocar la clase que viene, van a ser justamente relaciones numéricas. Pero lo que quiero que entiendan, ¿para qué estamos pensando en producto cartesiano? Para tener una formalización de relaciones que se dan tanto en la vida social como en la matemática o en la informática, etcétera, ¿no? Es decir, ustedes muchas veces tienen que armar bases de datos con cosas para el estilo. Quién sabe, no son Sarmiento y Merceditas, pero sí, fulano es cliente de tal banco. O los clientes de tal banco son, los que tienen una cuenta corriente en este banco son, etcétera. Esas son relaciones. Bueno, y acá también en matemática y también en informática van a necesitar relaciones numéricas. Por eso estamos viendo producto cartesiano, para formalizar las relaciones y después un caso particular de relaciones que son las funciones. ¿Entendido? Sí, pero puede ser que no haya relación también. Puede ser que no haya relación. Sería la relación vacía, es una relación. Ah, bien. La relación vacía es una relación, está contenida en cualquier conjunto, el vacío, ¿no es cierto? Entonces puede estar contenido en un conjunto de pares ordenados. Pero en general es poco interesante, ¿no? Que no haya relación. Sí, bueno, no le veo relación. Si tengo el 1 y raíz de 2, no sé qué relación ponerle ahí. ¿Cómo?
si tengo el número 1 raíz de 2, no tengo relación entre esos dos. No, pero podríamos definir una relación. Simplemente por un diagrama de flechas vos podés tener una relación. Ah, bien. O sea, más amplio. No haya una ley, espérate, que no haya una ley de formación, que no haya una ley de formación, no quiere decir que no puedas tener una relación. ¿Entendido? Normalmente, cuando son relaciones numéricas, alguna relación numérica hay entre uno y otro, ¿no? Es decir, alguna ley de formación puede haber, pero a veces simplemente uno puede definir una relación por medio de un diagrama, por flechas. Y en esas no expresas una relación numérica pertinente, ¿eh? Por ejemplo, a uno le haces corresponder raíz de 2. ¿Por qué? Bueno, puede ser porque se te ocurrió. Y no hay, se puede fabricar algo como, quién sabe si lo pensamos un poco, que me dé por qué tiene que ser eso. Bueno, entonces, les queda de deber para, hoy es lunes, para el jueves, esos de complemento, tratar de hacer esos ejercicios de complemento, que el complemento de la unión es la intersección de los complementos y que el complemento de la intersección es la unión de los complementos. Y traten de leer un poquito de producto cartesiano. Vamos a demostrar algunas propiedades del producto cartesiano en la clase que viene. Pero yo simplemente quería avanzar un poco para explicarles para qué estamos estudiando producto cartesiano, para estudiar relaciones y en particular funciones.